esta cosa. Buenas noches a todos los que nos puedan observar. En esta noche tenemos el privilegio de compartir una exposición como estudiantes de la Universidad Tecnológica El Salvador acerca de las implicaciones contables de los efectos del COVID en los estados financieros. Tenemos que en la actualidad sabemos las implicaciones contables de los efectos que ha causado el COVID-2019 en los estados financieros, ya que los primeros efectos del coronavirus han sido generalmente un evento no ajustable en la contabilidad de las empresas y por lo tanto las estimaciones y supuestos asociados utilizados en la preparación de los estados financieros al 31 de diciembre del 2019 no reflejaron ningún cambio como resultado del brote del coronavirus, ya que todavía no se había expandido a nivel mundial y no había tenido un cambio en las empresas. Pero sin embargo, las implicaciones en la información financiera para el año 2020 hasta la actualidad pueden ser amplias y significativas y los efectos precisos dependerán de los hechos y circunstancias de cada entidad a la fecha del reporte. Tenemos la identificación de los efectos de la pandemia, que ya no solo es una actividad cualitativa, sino que es necesaria su cuantificación en donde los responsables del área contable serán los primeros en analizar sus repercusiones y plasmarlas en los estados financieros. Por lo mencionado, el contar con toda la información actualizada y con las notas sobre los nuevos acontecimientos son factores importantes para la toma de decisiones y así continuar con el cumplimiento de los objetivos de mantener las empresas en funcionamiento. Ante esta situación, vamos a mostrar los antecedentes del COVID y el análisis de impacto que tienen en los estados financieros en las diferentes empresas, así como el nivel de afectación según el tamaño de las empresas, que también se describirán las clasificaciones de categorías de las posibles implicaciones contables de los efectos del COVID y los pasos para la preparación de estados financieros. Tenemos los antecedentes del COVID. Todo esto empezó a finales del 2019, en el mes de diciembre, en la ciudad Wuhan, en China, que fue el epicentro de un brote de neumonía, que se desconocía que no cedía ante tratamientos actualmente utilizados. Esto en pocos días los contagios aumentaron exponencialmente y ya no se trató solo en China, sino que se trató en diferentes países a nivel mundial. El causante fue identificado y comenzó un nuevo coronavirus. Posteriormente fue evolucionando y causando la enfermedad cada vez más mortal, hasta que el 11 de marzo del 2020 la Organización Mundial de la Salud declaró a esta enfermedad como una pandemia. El brote de COVID-19 se ha desarrollado rápidamente en el 2020, con un número significativo de infecciones. Las medidas tomadas para contener el virus han afectado la actividad económica, lo que a su vez tiene implicaciones para la información financiera. Todo eso, todo el año 2020 causó demasiadas pérdidas en las diferentes empresas y que en la actualidad, hoy en el 2021, todavía hay muchas micro, pequeñas, medianas y grandes empresas que ven los efectos negativos de una pandemia. Hubieron bastantes micros y pequeñas empresas que tuvieron que cerrar sus negocios, tuvieron que cerrar sus empresas, porque el efecto que causó la pandemia fue bastante grande, que ya no tuvieron cómo pagar planilla, ya no tuvieron cómo pagar los costos, los gastos, y ya no tuvieron ingresos, entonces tuvieron que verse en la necesidad de cerrar las empresas, cerrar los negocios, y que hasta en la actualidad ha sido muy difícil poder levantar todo nuevamente. El análisis de impacto del COVID-2019. La gerencia de cada empresa debe considerar cuidadosamente el impacto del COVID en los estados financieros, ya que este podría ser significativo para muchas empresas. Las implicaciones para los estados financieros incluyen
no solo la medición de activos y pasivos, sino también la revelación de impactos y posiblemente de la capacidad de una entidad para continuar con un negocio en marcha. Las diferentes implicaciones y los efectos indirectos de una actividad económica deben ser consideradas por todas las entidades, no solo aquellas en los territorios más afectados, porque en las diferentes, sobre todo en las grandes empresas, se debe tomar en cuenta que todos todos los territorios de cada empresa, cada sección ha sido afectado, unos más que otros, pero todo ha sido afectado negativamente. Luego tenemos el análisis del nivel de afectación según el tamaño de la empresa. El comportamiento de la afectación por el COVID-19 es muy similar en todos los tamaños de las empresas. La afectación negativa más evidente es en la micro y pequeña empresa, porque son las que subsisten del día a día y son las que más afectación han tenido, ya que en menor grado en la mediana y gran empresa, que son los que pueden mantenerse un poco más a pesar de una pandemia. Y aquí tenemos un análisis de un gráfico de los tres sectores, que es el comercio, industria y servicios, y el escenario que es desfavorable para los tres, ya que presenta un porcentaje de afectación negativa en escala del valor de cero, y es el sector de comercio, que con un 57,89% es el que más afectó o se ha visto afectado por la pandemia, seguido por el sector de servicios con un 51,75%, y en tercer lugar quedó la industria, que con un 41,86% se vio afectado en nivel de trabajo en la pandemia. Luego tenemos los posibles impactos. Se describen algunas clasificaciones de categorías de las posibles implicaciones contables de los efectos del COVID-19. Tenemos como primer punto los activos financieros. Muchas empresas tendrán que considerar el deterioro potencial de los activos no financieros. La NIC 36 requiere de la plusvalía y los activos intangibles de vida indefinida, ya que estos se someterán a pruebas de deterioro como mínimo cada año, y otros activos no financieros siempre que haya un indicador de deterioro. Cesar temporalmente las operaciones o sufrir una disminución inmediata de la demanda o los precios y la rentabilidad son claramente eventos que pueden indicar un deterioro, y es probable que el impacto de la reducción de la actividad económica y los menores ingresos afecten a casi cualquier entidad, y también pueden indicar un deterioro más grande. Para eso se debe de considerar fundamentalmente que el COVID-19 y las medidas tomadas para controlarlo pueden reducir las entradas de efectivo futuras o aumentar los costos operativos de otro tipo. Una caída en el precio de las acciones de una entidad, de modo que capitalización de mercado sea inferior al valor en libros. Este es un indicador de deterioro que requiere que la plusvalía y los activos intangibles con vida indefinida se prueben fuera del ciclo anual, o que prueben otros activos. Los supuestos y las proyecciones de flujos de efectivos utilizados para evaluar el deterioro deben actualizarse para reflejar el impacto potencial del COVID-19. Muy buenas noches. Voy a continuar hablándoles acerca del reconocimiento de ingresos. Las ventas y los ingresos de una entidad pueden disminuir, esto como resultado de la reducción de la actividad económica, siguiendo los pasos que se han tomado para poder controlar el virus. Esta afirmación sabemos que la mayoría de nosotros ha podido ser testigo de la realidad que ha sido esto. Al encontrarnos con diferentes empresas que han tenido que sufrir serias pérdidas en sus ingresos, en sus eh, resultados, debido al cierre total, a la parálisis total a la que se ha visto enfrentado el mundo, esto para poder controlar la
la pandemia para poder controlar que se siga propagando el virus. Sin embargo, también podría haber un efecto en las suposiciones hechas al medir los ingresos de bienes o servicios ya entregados y en particular en la medición de la contraprestación variable. Por ejemplo, si hablamos de la reducción de la demanda, podría conducir a un aumento en las devoluciones esperadas, concesiones de precios adicionales, descuentos por volumen reducidos, multas por entregas tardías o una reducción en los precios que puede obtener un cliente. Todo esto podría afectar a la medición de la consideración variable. La NIF 15, que habla acerca de los ingresos precedentes de contratos con clientes requeridos que la contraprestación variable se reconozca solo cuando es muy variable, que los importes reconocidos no se reviertan y cuando se resuelva la incertidumbre. La NIF 15 se aplica solo a aquellos donde la gerencia espera que su cliente cumpla con sus obligaciones a medida que venzan. La gerencia puede optar por continuar suministrando a un cliente incluso cuando se es consciente de que es posible que el cliente no pueda pagar algunos o todos los productos que se le suministran. Los ingresos se reconocen en estas circunstancias solo cuando es probable que el cliente pague el precio de la transacción cuando se vence neto de cualquier concesión de precios. Pasamos a las obligaciones no financieras. La NIC 37 de provisiones, pasivos y activos contingentes requiere que se reconozca una provisión solo cuando una entidad tiene una obligación presente. Es probable que se requiera una salida de recursos para liquidar la obligación y se puede hacer una estimación confiable. Las acciones de la administración de una compañía en relación con el virus deben contabilizarse como una provisión solo en la medida en la que exista una obligación presente para la cual la salida de beneficios económicos sea probable y puede estimarse de manera confiable. Por ejemplo, una provisión para restauración debe reconocerse solo cuando hay un plan formal detallado para la reestructuración y la administración ha generado una expectativa válida en los afectados de que el plan será implementado. También en la NIC 37 nos permite realizar provisiones para costos operativos futuros o costos futuros de recuperación de negocios, como contratos onerosos, activos contingentes, beneficios a los empleados o el impuesto sobre la renta. Continuando, vamos a hablar acerca del negocio en marcha. Se deben de considerar las posibles implicaciones del COVID-19 y las medidas tomadas para controlarlo al evaluar la capacidad de la entidad para continuar con un negocio en marcha. Una entidad ya no es una empresa en marcha si la administración tiene la intención de liquidarla o de dejar de negociar, o no tiene otra alternativa más realista que hacerlo. En la evaluación se debe considerar el impacto de las medidas tomadas por los gobiernos y por los bancos locales. Es importante resaltar que los eventos posteriores a la fecha de un informe indican que una entidad ya no es una empresa en marcha, siempre son eventos que implican ajustes. Y esto en relación con las categorías expuestas en esta sección de posibles impactos, se debe tener en cuenta las siguientes consideraciones. Los activos financieros. Se debe considerar la necesidad de revelar el impacto del virus en el deterioro de los activos financieros. Las revelaciones requeridas por la NIF 7 que podrían verse afectadas incluyen explicaciones de cómo se ha incorporado el impacto de la información prospectiva
en la estimación. Detalles de cambios significativos en los supuestos realizados y cambios como resultado del activo pasan de la etapa 1 a la etapa 2. El reconocimiento de los ingresos. La NIF 15 requiere que una entidad revele información que permita a los usuarios comprender la naturaleza, la cantidad, la oportunidad e incertidumbre de los flujos de efectivo que surgen de los ingresos. Esto podría requerir, por ejemplo, información sobre cómo una entidad ha aplicado sus políticas, teniendo en cuenta la incertidumbre que surge del virus. Los juicios importantes aplicados, por ejemplo, si un cliente puede pagar, y las estimaciones significativas realizadas, por ejemplo, en conexiones con consideraciones variables. En el negocio en marcha, las incertidumbres materiales que deben generar dudas significativas sobre la capacidad de una entidad para continuar como empresa en funcionamiento debe revelarse de acuerdo a la NIC 1. Continuamos con la preparación de los estados financieros. Para la preparación de los estados financieros en época de pandemia de COVID-19, es necesario tomar en cuenta los siguientes pasos. A. Analizar el deterioro de los activos, acorde a la NIC 36, la cual establece los lineamientos para contabilizar los activos por un importe que no sobrepase sus valores recuperables. B. Valorar los niveles de existencias, lo cual implica también una variación en costos fijos que son afectados por la reducción de los niveles de producción. Esto se debe hacer acorde a la NIC 2. C. El confinamiento ha reducido el uso de las propiedades, plantas y equipos. Es necesario cuantificar las amortizaciones de acuerdo a la NIC 16. D. Durante los primeros meses, por la falta de liquidez de toda la economía, se generaron políticas de refinanciamiento. En varios casos, los gastos financieros fueron suspendidos. Esto de acuerdo a la NIC 23. Deben ser reflejados en el estado de resultados. E. Los instrumentos financieros, préstamos, proveedores, cuentas por cobrar, arrendamientos, entre otros, deben revaluarse acorde a la NIF 9. F. Los ingresos se deben cuantificar a su valor razonable, acorde a los requerimientos de la NIF 13. Ya para concluir, las respuestas globales al brote de la enfermedad del coronavirus siguen evolucionando rápidamente. El COVID-19 ya ha tenido un impacto significativo en los mercados financieros globales y puede tener implicaciones contables para muchas entidades. Asimismo, las entidades deben considerar los efectos cada vez más amplios del COVID-19 como resultado de su impacto negativo en la economía global y los principales mercados financieros. Las entidades deben considerar cuidadosamente sus circunstancias particulares y exposiciones al riesgo al analizar cómo los eventos recientes pueden afectar sus informes financieros. Específicamente, los informes financieros y las revelaciones relacionadas en los estados financieros que deben transmitir todos los efectos materiales del COVID-19. También sabemos que dejando de lado lo económico, la pandemia de COVID-19 ha venido a afectar bastante fuerte el área familiar, las personas que han muerto a nivel mundial a causa de este virus es una cantidad impresionante. Y hace un poco más de un año que nos íbamos a imaginar que íbamos a poder haber sobrevivido a todo lo que ha sucedido durante este tiempo. Y para concluir, lo último que queremos agregar como equipo es que
nos cuidemos nosotros mismos, cuidemos a nuestros familiares, las personas a nuestro alrededor, tomando nuestras medidas y siempre agarrándonos de la mano de Dios para que sea Él quien nos ayude a poder continuar en esta lucha que todavía estamos librando contra este virus. Hasta acá llega nuestra participación.